Continuamos con la segunda parte de radiografía de tórax, este método complementario que, como hoy les decía, es de mucha utilidad y alta disposición. Entonces, para poder utilizar este método de manera adecuada, vamos a tener que lograr una sistemática de observación. Esta sistemática ya existe, lo único que tenemos que hacer es aprenderla. Y el primer detalle que tenemos que ver es que la placa corresponda a nuestro paciente. O sea, lo primero que debemos confirmar es que el nombre y apellido del paciente coincida con el paciente que nosotros estamos observando, ya que no sería raro que ocurriera un error al etiquetar la placa y estemos viendo una placa que no fuera la adecuada. Luego de ello, vamos a mirar la posición y la calidad técnica con los parámetros que previamente establecimos en la primera parte de esta charla. En el segundo punto que vamos a tratar de sistematizar va a ser cómo vamos a observar la placa. Y la placa la vamos a observar desde afuera hacia adentro, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Siempre comenzamos de afuera hacia adentro. Luego que hicimos esta observación de afuera hacia adentro, la vamos a observar de arriba hacia abajo. ¿Y qué vamos a observar de afuera hacia adentro? Primero, los tejidos blandos. En el caso de la mujer o de un hombre con mamas prominentes o ginecomastia, vamos a observar la sombra mamaria que la ubicaríamos en esta zona. Luego de ello vamos a mirar los músculos del cuello, que siempre deberán ser simétricos. Y si fuera posible observar la articulación glenohumeral, la observaríamos, la cromioclavicular y por último la articulación externoclavicular, que es la que nos habla del centrado de la placa. Una vez que logramos esta observación de adentro hacia afuera de ambos lados de la placa, vamos a hacer la observación de arriba hacia abajo y así determinaremos la luz de la tráquea, que recordemos llega hasta la cuarta vértebra torácica en la normalidad, la columna vertebral, que se debe observar por detrás de la silueta cardíaca, el mediastino en su totalidad, los ilios pulmonares, que acá se observa muy bien el ilio pulmonar derecho y un esbozo del izquierdo, la silueta cardíaca, los campos pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo, y por último, ambos diafragmas, que como hoy dijimos, el diafragma derecho siempre es más alto que el izquierdo. O corrigiendo, no siempre, la mayoría de las veces es más alto el derecho que el izquierdo. Entonces, en una radiografía postero-anterior, dijimos que sistemáticamente la vamos a observar de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Pero además, antes de comenzar a describir con precisión las estructuras, vamos a tratar de observar primero el continente, que está dado por todo lo externo en ambos campos pulmonares, y luego el contenido determinado por la silueta cardiovascular y ambos campos pulmonares. Entonces aquí tienen nuevamente algunos ejemplos de las cosas que vamos a observar en cada una de estas situaciones. Algo que no vimos previamente es esa pequeña imagen blanquecina que es un vaso cortado, la base del pulmón, los senos cardiofrénicos, los diafragmas, los costofrénicos, todo lo que venimos observando previamente para la descripción de la placa lo tenemos que tratar de sistematizar. Repetimos entonces, miramos de afuera hacia adentro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y luego de arriba hacia abajo, siempre primero el continente y luego el contenido. Cuando nos centramos a mirar el contenido, dijimos que el contenido estaba configurado por lo que es la silueta cardiovascular y los campos pulmonares. Cuando observamos la silueta cardiovascular, recordamos siempre que del lado derecho vamos a estar mirando en el arco superior la vena cava superior y en el arco inferior la aurícula derecha. Y cuando miramos el borde izquierdo, el primer arco va a estar dado por el arco aórtico, luego la aurícula izquierda y por último el ventrículo izquierdo. Y en algunos casos el tronco de la pulmonar se hace bien visible como en este que estamos mirando. Y vamos a escribir nuevamente la sombra mamaria, que acá se aprecia con mucha facilidad, que a veces nos confunde si no la logramos identificar
adecuadamente. Entonces, analizando el contenido, nuevamente, repetimos que cuando observamos la silueta cardiovascular, la vemos primero del lado derecho, vena cava superior, aurícula derecha, y del lado izquierdo, arco aórtico, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Cuando vamos nuevamente a observar el contenido y nos detenemos en lo que es los campos pulmonares, recuerden que hoy ya dijimos que el campo pulmonar derecho es de mayor tamaño que el izquierdo, y si recordamos la anatomía, el campo pulmonar derecho, cuando lo vemos de frente, está dividido en dos: el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio derecho por la cisura menor. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo estaríamos viendo tridimensionalmente el lóbulo superior derecho, su proyección en una placa de tórax, y el lóbulo medio derecho. Y que del lóbulo inferior derecho podríamos ver algún pequeño espacio aquí en este ángulo. Cuando miramos el hemicampo izquierdo, en una placa postero-anterior de tórax, estamos viendo solamente el lóbulo superior izquierdo. Recordemos que el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, uno superior o uno inferior, dividido por una única cisura. Cuando miramos el perfil, nuevamente la sistemática es la misma. Primero mirar el continente, luego el contenido, de afuera hacia adentro, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Así vamos a determinar que el continente está dado por el manubrio esternal, luego por los músculos de la pared torácica y las costillas, el diafragma, las vértebras y las articulaciones costovertebrales y la parte superior del tórax. Así vamos a tener un espacio aéreo retroesternal precardíaco que es de color negro, generalmente ahí no hay ninguna estructura y lo vamos a ver como aire, y un espacio aéreo retrocardíaco prevertebral, que es otro espacio negro que sirve para observar la presencia de algunas patologías. Recordar que esto se ve en negro siempre porque solo debería haber aire. Si existe alguna patología, cambiará de color de acuerdo a lo que estemos buscando. Acá vemos la proyección de las vértebras, que ahora las vemos mucho más nítidas que en una postero anterior, porque los rayos impactan directamente sobre ellas y no hay otras estructuras que generen imagen sumatoria. Por lo tanto, aquí vemos bien determinadas las vértebras con los espacios intervertebrales. Acá podemos ver el bronquio izquierdo cortado. Acá vemos el cuerpo del esternón, vemos la luz de la tráquea y vemos la proyección de la escápula. En cuanto a la RQ de tórax de perfil y observando el mediastino, recuerden que una de las clasificaciones que teníamos era el mediastino anterior, medio y posterior, que está dividido por estos parámetros que aquí están detallados en el lateral de la presente diapositiva. Por lo tanto, cuando miramos también el contenido, miramos el mediastino y recordamos que en el perfil observamos un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, para ubicar el distinto tipo de patología que podamos observar en cada uno de ellos. Cuando miramos una proyección de perfil o lateral y lo que estamos mirando son los pulmones, recordemos que si miramos el pulmón derecho, o sea un perfil derecho, vamos a tener la cisura menor, que aquí está de color celeste, y la cisura mayor, que nos van a dividir en tres campos: un lóbulo superior derecho, un lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. Si recordamos este intento que hacíamos con el par radiológico de transformar en tres dimensiones algo que es dos dimensiones como una placa, fíjense que acá nos podemos dar cuenta que cuando miramos una postero anterior, o sea por delante del esternón, lo que vamos a estar viendo es el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio, y por detrás nos quedará el lóbulo inferior, que nos puede prestar alguna imagen cuando hay patología del lóbulo inferior derecho. Cuando la proyección es de perfil o lateral izquierda, y vamos a mirar ahora la división por esta línea diagonal de color rojo, teníamos un lóbulo superior izquierdo, que lo mirábamos en el frente, y un lóbulo inferior izquierdo, que éramos incapaces de verlos desde la placa postero anterior, pero lo podemos imaginar ahora
una vez que ustedes tienen esta referencia de la placa lateral. Así, volumétricamente, el lóbulo superior izquierdo ocupa la parte anteromedia del tórax y el lóbulo inferior izquierdo la parte posterior inferior de la caja torácica. Y para ir finalizando, vamos a ver algunos ejemplos de cuál es la utilidad de la placa de tórax. La placa de tórax sirve para hacer el diagnóstico primario o una aproximación diagnóstica para las enfermedades del aparato respiratorio, para las enfermedades de la pleura, para las enfermedades del mediastino, enfermedades de los vasos sanguíneos y enfermedades de la pared torácica. Con algún tipo de enfermedades como por ejemplo una neumonía, si la clínica es clara y el hallazgo radiográfico confirma la sospecha clínica, no hace falta hacer ningún estudio más ya que tenemos el diagnóstico confirmado de neumonía. Para un neumotórax, lo mismo. Si la clínica es clara y el neumotórax aparece con claridad en la placa, no hace falta proceder a ningún otro estudio. Para el resto de las patologías, generalmente hoy en día y cuando está a disposición, se recurre a la tomografía, que me da una imagen mucho más clara de lo que tiene y me puede llegar a confirmar este tipo de patologías. Así que vamos al primer ejemplo. Acá vemos un clásico ejemplo de un paciente con neumonía. Acá vemos un infiltrado que si imaginamos el esquema anterior, aquí estaría a esta altura aproximadamente lo que es la cisura menor. Por lo tanto, esta podría corresponder a una neumonía del lóbulo medio derecho. Este paciente, típicamente, como ya ustedes habrán leído, se presenta con tos, con fiebre y a la auscultación rales crepitantes. Que esos rales crepitantes los vamos a escuchar mejor si auscultamos la pared lateral del tórax. Los vamos a escuchar en la pared posterior, pero se van a escuchar mejor en la pared lateral del tórax. Por lo tanto, aquí tienen afectación del parénquima pulmonar por una neumonía aguda de la comunidad. Vamos al segundo ejemplo, que son las enfermedades de la pleura. En este caso vamos a poner un tumor maligno de la pleura, como es el mesotelioma. Aquí se ve una imagen que se denomina en panza embarazada, que está producida por la impronta del crecimiento intrapleural hacia la pared torácica. Otro de los ejemplos que vamos a observar es el de enfermedades del mediastino. Esto es para un diagnóstico primario. Aquí vemos un ensanchamiento del mediastino superior. Este ensanchamiento del mediastino superior, luego de hacer una tomografía y luego de ver otro tipo de estudios, se confirmó que era un linfoma. Enfermedades de los vasos sanguíneos, la más común que podemos observar en una placa es el aneurisma de la aorta torácica. Aquí vemos el crecimiento de la arteria aorta y el ensanchamiento torácico, que esto por supuesto luego con una tomografía y con estudios de hemodinamia se hace la confirmación del diagnóstico. Y para terminar, las enfermedades de la pared torácica, una de las grandes utilidades que tiene la placa de tórax es el diagnóstico de las fracturas. Aquí vemos una fractura costal, que recuerden que siempre para buscar una fractura, lo que se mira es el borde superior de la costilla, que se ve bien nítido, debido a que el borde inferior siempre se ve movido en una placa porque aquí transcurre el paquete vasculonervioso intercostal y el latido de la arteria intercostal hace que nunca se vea claramente el borde inferior, se ve difuminado. En cambio el superior siempre se ve bien nítido y aquí observan la fractura de la costilla. Esperando que esto les haya sido de utilidad, nos vemos muy pronto y los saludo hasta la próxima.